escúcheme bien, toda lengua, toda nación confesará que Él es el Señor, y toda rodilla delante de Él se postrará y declarará que Él sí es el Rey de Reyes y el Señor de señores. ¡Aleluya! Ese es el mensaje del Evangelio, el que da esperanza. Mientras el mundo se enfrenta en una incertidumbre política, militar, económica, usted y yo, que tenemos los ojos espirituales, nos enfrentamos a la gloria de Cristo. Él tiene el control sobre esta tierra. Él tiene el control sobre los gobiernos. Y si lo tiene, también tiene el control de tu vida, de tu enfermedad, de tu familia. Y mientras Él gobierna encima de los reinos de este mundo, también va a gobernar encima tuyo. A Él toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Pero hoy quiero tocar un tema que concierne estudiar, y es el siguiente: escatología, el creyente frente a los gobiernos de los hombres. ¿Qué tiene que ver la escatología con esto? ¿Dónde se entrelaza los actos del mañana con lo que hemos vivido durante toda la historia de la humanidad y lo que estamos viviendo hoy en día, que es el gobierno de las personas, el gobierno del ser humano aquí en esta tierra? Y para ello quiero que vayamos a la Biblia, porque quiero enseñarle a cómo vivir con fe en medio de gobiernos humanos frágiles, mientras esperamos el reino eterno de Cristo. Dios es el dueño, el rey de toda la creación, pero en este momento gobierna el hombre sobre su creación. Por eso, conociendo el entorno de los cambios políticos, la inestabilidad moral, la desilusión con los líderes humanos, desde Daniel hasta Apocalipsis, la Biblia nos muestra que todos los imperios humanos son temporales, son frágiles y son inestables. Pero también nos muestra que el reino de Cristo es eterno, es justo e invencible. ¿Sí lo cree? Y hay dos profecías que fueron escritas por el profeta Daniel hace más de 2500 años. Dios reveló a la humanidad, reveló al hombre cuál era la intención de los gobiernos que estamos viviendo o que hemos vivido durante toda esta última temporada de la humanidad. Parece increíble, pero Daniel predijo 4 imperios que hasta el día de hoy han sido insignia en la manera en que el hombre ha gobernado. El primero es el babilonio, el segundo, los medos, los persas, el tercero, los griegos, el cuarto, el imperio romano. Y describió, como si él hubiera mirado en un telescopio hacia el futuro, cómo serían estos gobiernos y qué tiene que ver el gobierno del ser humano, del hombre, con el gobierno de Dios. El reino de los hombres con el reino de Dios. Y él hace 2 ilustraciones. Dios le revela la misma profecía, pero bajo 2 ópticas distintas. La primera, desde la óptica del ser humano, del hombre que no es espiritual, sino que ve todo bajo su carnalidad, bajo la concepción de un mundo caído de pecado. Y la segunda enuncia la profecía bajo el concepto que debería tener una persona que tiene a Cristo en el corazón. Una persona que usa los lentes espirituales para ver hacia el futuro y para poder comprender qué significa el reino del hombre.
Y hemos visto durante la historia de la humanidad el reino del hombre, a través de qué, de sus monarquías, a través del feudalismo, a través de los imperios, a través de los caudillos, de las democracias. Y Daniel lo ilustró muy bien. Y vamos a ver bajo qué óptica usted y yo deberíamos ver el gobierno del hombre hoy en día. Por ejemplo, ¿usted sabe cómo se llama la alcaldesa de Ibagué? Joana Aranda. ¿Cómo se llama la gobernadora del Tolima? Adriana Magali Matiz. El presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Cómo se llama el presidente de la nación más poderosa del mundo? Donald Trump, ¿cierto? ¿Cómo se llama la institución o la organización militar más grande y más poderosa del mundo? La OTAN, ¿cierto? ¿Cómo se llama la organización que une todos los gobiernos y donde supuestamente proyecta las decisiones políticas? La Organización de las Naciones Unidas. Pero también están las potencias que están surgiendo, que es China. ¿Cómo se llama el presidente de China? Ese que usted dijo. Está Rusia en cabeza de Vladimir Putin. Está la India. Está, ¿qué otra nación? Brasil, con duda Lula da Silva. Y usted debe comprender que la Biblia habla que por encima de todas las instituciones, hombres, mujeres que acabamos de mencionar, está ¿quién? Dios. A veces creemos que Dios se alejó de nosotros, pero Él está al pendiente. Por encima está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a ver las dos maneras en que un hombre debería ver el gobierno de los hombres aquí en este mundo. La primera está en Daniel capítulo 2. ¿Qué ocurre en Daniel capítulo 2? Nabucodonosor, que era el gran hombre militar, el emperador de todo lo que se conoce como Babilonia, tuvo un sueño. Manda a llamar a todos los sabios, los científicos del reino y le dice: necesito que me digan qué significa el sueño. Pero la vaina se complicó porque aquellos hombres le dijeron: bueno, díganos el sueño y nosotros le decimos la interpretación. Y Nabucodonosor dice: qué pena, pero no me acuerdo qué fue lo que soñé. Y si ustedes no me dicen qué soñé y no me dan la interpretación, a todos ustedes los paso al papayo. Frikis mortis, calaveris mortis. Pero se levantó un hombre de Dios y a petición de un hombre gobernante, a petición de un ser humano que gobernaba, Dios le muestra lo que ocurrirá de ahí en adelante en el gobierno de la tierra. Y queda resumido con la siguiente imagen, si me ayuda por favor. Ahí está. Ese fue el sueño de Nabucodonosor. Ahora, si usted ve esa imagen, ¿usted qué le produce? Dice la Biblia que en esta visión la cabeza era de oro, un metal muy preciado, simbolizando el reino de Babilonia, la época de la Gran Babilonia. El pecho era de plata, simbolizando a los medos y a Persia. El vientre era de bronce, simbolizando a Grecia. Las piernas de hierro, simbolizando al Imperio Romano. Y los pies de barro y hierro, simbolizando el gobierno del hombre en la actualidad. Aquellas alianzas que se forjan a través de la política, pero a través también de los convenios militares. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Un mundo totalmente inestable, porque por un lado están los políticos, pero por otro lado está el arma o el brazo militar. Pero si lo vemos ahí,
Dios le da la visión del gobierno del hombre a Nabucodonosor, como los hombres que no tienen a Jesucristo ven a los gobiernos. ¿Cómo los ven? Oiga, pero qué estatua tan tan hermosa, ¿no? Qué estatua tan valiosa. Tiene todos los metales valiosos que hay en la tierra. Pulcra, ¿no? Se ve que segura y estable. Si tuviéramos esa imagen en tamaño real, usted diría, oiga, increíble lo que estamos viviendo. Vea, estabilidad, pulcritud. Y aquí va la aplicación. El tronco también, las piernas también, y al final sus pies de barro fundido con hierro. Ahora, yo quiero enseñarle algo en esta mañana. Esta imagen que usted ve aquí fue dada a un rey para mostrar lo que desde ese entonces hasta el día de hoy, hasta que el Señor Jesucristo venga, para mostrar qué hombres y qué reinos van a estar gobernando en esta tierra. Y se cumplió. Acá arriba a la cabeza, ¿quién? Babilonia, con Nabucodonosor aquí el pecho, los medos persas, aquí el tronco, los griegos con sus cuatro divisiones, y al final acá el reino o el imperio romano, y los pies, que es lo que nosotros el día de hoy estamos viviendo, que es el gobierno de las alianzas con el poderío militar, que hoy está en su máximo apogeo. Pero mire el principio que le quiero enseñar. Usted ve esta imagen así. Dios se la declaró a Nabucodonosor. Daniel la interpretó. Porque así es como las personas que no son espirituales ven a los gobiernos de este mundo. ¿Cómo los ven? Fuerte, ¿cierto? Como una persona que no tiene a Cristo en el corazón, una persona que no es espiritual, una persona muy carnal, ve a los gobiernos del hoy estables, ¿no? Vea, ahí está. Con gran poder, con gran altura, el oro, el cobre, el hierro, todos los materiales, mostrando su poderío militar, mostrando sus buenas obras, sus hazañas. Así es como el hombre natural ve a los gobiernos de este mundo. Pero unos cuantos capítulos adelante, en el capítulo 7, ahora sí, Daniel no está hablando a hombres con una concepción natural ni pecaminosa, sino que le está hablando a hombres que espirituales. Deja su profecía no para Nabucodonosor, que representa el gobierno de los hombres en esta tierra, sino que da su profecía para aquellos que tienen una visión espiritual. Si usted alcanza a ver ahí, ¿usted qué ve? Algo que no, a los ojos normales, no es algo que da seguridad, sino que da ¿qué? Miedo, que da ¿qué? Terror, que da inestabilidad. 4 bestias que Daniel escribió en su profecía, que relata al pie de la letra, ahora sí, cómo es bajo la mirada de un hombre espiritual, de un hombre que tiene a Dios en su corazón, cómo son los gobiernos de los hombres. Perversos, ¿cierto? Dice que una bestia ahí devoraba con sus colmillos. Ahí dice una que tenía alas, sus alas fueron cortadas, pero cuando llegó a tierra acabó con todo, con violencia. Hay otra que es aterradora, un tigre, un leopardo con 4 cabezas, con 4 alas, representando, mire, escúcheme bien, Daniel habló de esta profecía muchos siglos atrás, representando al imperio de Alejandro el Grande, que al final fue dividido en ¿cuántos reinos? En 4 con sus generales. Ahí Daniel lo anunció. ¿Y qué le quiero enseñar? ¿Cómo debería ver una persona cristiana los gobiernos del hombre? Quiero hablarle al corazón.
Porque usted y yo vivimos en tiempos donde la política está en su auge, ¿no? Y donde cada uno tiene un lado, una visión partidista. Estamos los que estamos en la derecha y estamos los que estamos, ¿qué? En la izquierda. Y los hombres que están en la derecha, ¿cómo ven a su gobierno, su manera de gobernar, su manera de actuar? Como Nabucodonosor lo veía, ¿no? Nosotros somos los grandes, los que hemos hecho la estabilidad económica, los que hemos traído la seguridad. Y por el otro lado están los de ¿qué? Los de izquierdas, que también dicen: nosotros somos los mejores gobernantes, así como Nabucodonosor. Nuestro gobierno resplandece el color de los mejores metales. Nosotros hemos dado la libertad a los hombres. Pero ¿cómo ve un cristiano estos tipos de gobiernos? Como gobiernos, escúcheme bien, que tendrán algún día un fin. Jesús vendrá. Usted no podría decir: estoy plantado aquí en mi izquierda y es el mejor gobierno. No, porque detrás de estos ojos físicos hay un mundo espiritual. ¿Y cómo Dios lo describe? De esa manera. Y tampoco los que están aquí a la derecha: nosotros somos los que somos y hemos hecho. Tampoco usted deberá adorar, ni tampoco dirá: estos son los enviados de Dios. No, porque usted, al ponerse las gafas espirituales, verán que un gobierno ¿de qué? ¿De qué? De bestias. Que el único propósito, su única visión que tienen es que destruir, desmembrar, dividir. Y si no me cree, pues vea el noticiero. Vaya a las noticias, lo que está ocurriendo en las guerras. Es que los de derecha, los que van en nombre de la libertad. Mire lo que está ocurriendo en África con las guerras. No, que los comunistas, los de izquierda, los progresistas. Vea la historia, millones y millones de personas asesinadas. ¿Por qué? Por el orgullo que solamente emerge del gobierno de los hombres. Pero usted y yo, que tenemos la espiritualidad, sabemos, algún día pasará esto. ¿Sí ve la imagen? El gobierno de los hombres, ¿qué va a pasar? Va a caer. ¿Y sabe qué es lo interesante aquí? Que va a caer por una roca. ¿La roca quién es? Cristo. Y quiero que analice esta imagen. ¿Por qué? Porque para el hombre común, el hombre carnal, Cristo es simplemente ¿qué? Una roca. Si usted compara una piedra que usted se encontró en el río con un lingote de oro, ¿usted qué prefiere? Sea sincero. ¿A qué más le da valor? Pastor, ¿quiere que le regale un lingote de oro o una piedra? Y yo como, mi hermano, mi hermana, qué bendición para mí. Tira esa piedra por allá, venga el lingote de oro. Los que alaban y creen todavía en los gobiernos del hombre, ¿qué hacen con la roca? La desprecian, la desechan. No le ven ¿qué? Significado. Lo que dijo Cristo, sí, Él murió hace 2000 años. Ahorita lo que manda es la actual filosofía, los grandes filósofos. La estatua de ¿qué? De oro, de hierro. Porque esa sí se ve ¿qué? Predominante. Pero algún día una roca que para ellos fue insignificante, ¿qué va a hacer con la estatua? La va a destruir. Y de ella, dice la profecía, se levantará un monte que gobernará a todas las naciones. ¿Qué nos muestra estas dos grandes profecías? En la estatua es como los hombres ven a sus propios gobiernos. Pero en las bestias, en Daniel capítulo 7, es como el cristiano siempre deberá ver el gobierno de ¿qué? De los hombres.
Y ambas visiones tienen su eco y su consumación en Apocalipsis. Usted tendrá que leer la Biblia en su casa. Si usted quiere saber más. Y frente a las dos siempre, escúcheme bien, siempre habrá un vencedor, que es Jesús. Daniel capítulo 7, versículo 14 dice: y le fue dado dominio. ¿Qué más? Gloria. ¿Qué más? Reino, gobierno, para que todos los pueblos, todas las naciones y lenguas sirvieran. Y su dominio es dominio ¿qué? Que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Deje de estar polarizados. Más bien crea que algún día vendrá un reino que no tendrá fin. Un reino que reinará con justicia para siempre y por siempre. ¿De qué reino eres tú? ¿Del reino del gobierno de los hombres o del reino del gobierno de Cristo? ¿De qué reino eres tú? ¿Del reino del gobierno de los hombres que se mofan por su poderío militar, por sus grandes ideas, por sus grandes reformas? ¿O eres parte del reino de Cristo que será eterno y que para Él, escúcheme bien, toda lengua, toda nación confesará que Él es el Señor, y toda rodilla delante de Él se postrará y declarará que Él sí es el Rey de Reyes y el Señor de señores? ¡Aleluya! Ese es el mensaje del Evangelio, el que da esperanza. Mientras el mundo se enfrenta en una incertidumbre política, militar, económica, usted y yo, que tenemos los ojos espirituales, nos enfrentamos a la gloria de Cristo. Él tiene el control sobre esta tierra. Él tiene el control sobre los gobiernos. Y si lo tiene, también tiene el control de tu vida, de tu enfermedad, de tu familia. Y mientras Él gobierna encima de los reinos de este mundo, también va a gobernar encima tuyo. A Él toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Toda la consumación de estas dos imágenes se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, 17 y 19. El 13, donde una bestia con apariencia de leopardo, oso, león surge del mar, una combinación directa de Daniel 7. En Apocalipsis 17, el sistema final del gobierno mundial y religioso es descrito como una gran ramera sentada sobre una bestia. Pero en el capítulo 19 vemos que Jesús regresa como Rey de Reyes, destruye a la bestia y establece su reino milenial. ¿Y con quién viene? Diga conmigo: con la iglesia, que es santa y que es pura. En conclusión, el sistema de gobierno humano será reemplazado por el reino eterno de Cristo. Y si usted sabe esta verdad, ¿qué hace peleando? ¿Qué hace diciendo que, ay, no, es que Trump es mejor, es que es peor? ¿Qué hace peleando? No, es que el doctor Petro es mejor. No, el doctor Uribe es mejor. ¿Qué hace peleando? También déjese, como lo leímos y oramos al principio de esta prédica, deje que Dios llene su corazón, su mente, de su sabiduría y actúe como debe de actuar un cristiano en esta época. 5 aplicaciones para el creyente de hoy frente a la escatología, los eventos finales del gobierno de los hombres en esta tierra. Número 1, ¿cuál es? No ponga tu esperanza ¿en qué? En los gobiernos humanos. Porque como lo estudiamos en la escatología, el gobierno humano es perverso. Sea de derecha, centro, izquierda, sea un gobierno monárquico, un gobierno democrático. Mire lo que dice el Salmo 146, versículo 3. No pongan su confianza en quién. No está allí la ayuda ¿qué? Para ustedes.
Mire, de nuevo se lo digo. La Biblia lo dijo, Jesús te lo dice en esta mañana. No pongas tu confianza en ¿quién? En los poderosos, porque tu ayuda no proviene de ahí para nosotros. La Reina Valera, mire cómo dice: no confíes en los ¿qué? En los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y escúcheme bien, aunque los creyentes deben honrar la autoridad, porque Pablo lo dice en Romanos capítulo 13, cuando mencionó que toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. No debemos idolatrarla. ¿Amén o no amén? No debemos ¿qué? Idolatrar a los poderosos de este mundo, porque de ellos solamente vamos a encontrar o vamos a recibir bestialidades. Pero cuando usted pone su confianza en Cristo, encuentra salvación. Cuando usted define que el centro de su vida, el centro de su confianza está en Jesús, usted va a vivir confiado. Va a vivir como debe vivir un creyente, en las manos de aquel que tiene todo el poder y toda la gloria. La estatua será destruida y solo el reino de Cristo va a permanecer. Escúchame, no pongas tu confianza, tu esperanza en las elecciones, en los partidos o en las ideologías. Más bien ponla en el Rey eterno. Amén. Amén. Segunda aplicación de lo que me enseña la escatología: discierne el espíritu de la bestia en el mundo actual. Y lo mencioné anteriormente. El ser humano, la persona que tiene los ojos puestos en las cosas de la carne pecaminosa en este mundo, ve el gobierno de los hombres resplandeciente, con poder, con autoridad. Pero aquel que tiene al Espíritu Santo, que le da discernimiento, ve al gobierno de los hombres como lo debe de ver. Y Juan lo dejó muy claro en su primera carta, su primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 18. Dice: queridos hijos, ¿llegó la última qué? Ahora, y si Él lo declaró hace 2000 años, ¿usted cree que ahorita estamos como ya no en la última hora, sino como en el último qué? Minuto. Y ustedes han oído que el anticristo viene. Y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Mire que Juan ahí está anunciando que vendrá no solo un anticristo, sino muchos anticristos. ¿Qué significa la palabra anticristo? El concepto de los anticristos. Bueno, toda persona que quiera igualar la autoridad y el poder de Dios en esta tierra. Toda persona que con su forma de gobernar, con sus creencias, con sus ideologías, trata de imponerse y van en contra de los principios bíblicos y de las normas que Dios estableció en la Biblia para el ser humano. Y muchos anticristos se han levantado por estos más de 2000 años. Pero pastor, ¿y cuáles son? Aquellos que tú pones en tu corazón. Sí, hay cristianos que en su corazón tienen ¿qué? Anticristos. ¿Por qué? Porque piensan que el gobierno de esta tierra, de la humanidad, ponen su fe en caudillos que al final de cuentas siempre van a ir en contra de la voluntad de Dios. Juan lo dejó claro. La estructura del mundo actual, o sea, sus medios, sus leyes, su cultura, pueden operar bajo el espíritu del anticristo, o sea, la negación de Dios, la exaltación del hombre y la persecución de la verdad.
un anticristo siempre va a negar a Dios. Y lo hace con sus palabras, pero también lo hace con su ¿qué? Con sus acciones. ¿Quiere conocer a un anticristo que gobierna? Mire cómo estructura su familia y compárela con lo que dice la palabra de Dios. Claro. Si un gobernante, un anticristo dice, no, aquí yo me puedo casar, divorciar, casar, divorciar, casar, divorciar. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Serás o tendrás una sola mujer? Esa manera de pensar está en contra ¿de qué? De los principios bíblicos. Se ha levantado un anticristo que depende de ti si lo adoras o lo deseches. Si se levanta un anticristo diciendo, no, señores, aquí va a haber matrimonio del mismo sexo. No, aquí es permitido el asesinato de niños no nacidos. ¿Va en contra de qué? De los valores y principios que dice la palabra de Dios. Y yo con todo el amor y con toda la paciencia de este mundo, ¿será que en tu corazón hay un anticristo o será que en tu corazón vive el Cristo real? La filosofía de este mundo, lo que se levanta en contra de la voluntad de Dios, de lo establecido por Dios, del orden de Dios, deséchalo. Ponte las gafas del Espíritu que disciernen, que muestran lo que hay detrás de cada decisión, detrás de cada política, y te darás cuenta si es un anticristo o si no lo es. Amén o no amén. Pastor, hábleme más, dígame nombres. Pastor, diga qué hacer. No, mi hermano, yo nunca podré reemplazar la voz del Espíritu Santo en tu vida. Mi predicación nunca va a ser tan confrontante y tan efectiva como el discernimiento del Espíritu Santo en tu vida. Ningún predicador que se levante en un púlpito a decir este es, este no es, nunca, escúchame bien, podrá reemplazar tu relación con el Espíritu Santo, que te hablará y que te guiará a toda verdad. Amén. Entonces discierne. Estamos en los últimos tiempos. Discierne. Pídele al Espíritu Santo, así como Daniel alabó a Dios porque le pidió cómo tenía que decirle a Nabucodonosor el sueño y cómo debía interpretarlo. Así el Espíritu Santo te hablará. Amén. Número 3, otra aplicación que me enseña la escatología frente al gobierno de los hombres es que el cristiano debe aferrarse con fidelidad al reino eterno de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Dice, ya que estamos recibiendo un reino que inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia. ¿Cómo así, pastor? Sí, ya que estamos recibiendo, usted está recibiendo el reino de Dios. Usted en su corazón ha nacido el reino de Dios, el gobierno de Dios. Si no me cree, dice Lucas capítulo 17 versículo 21. Nunca podrán decir, aquí está por allí, porque el reino de Dios ya está ¿dónde? En nosotros. Aférrate a Él. Vea, en la historia de la humanidad no ha habido un imperio que ha traído grandes beneficios para la humanidad. Fue el Imperio Romano. Trajo la pax. ¿Sabe qué significa eso? No habían guerras. Trajo justicia. Dicen los historiadores que el gobierno democrático de la Roma, del Imperio Romano, era estable. Económicamente fue el imperio más estable, más glamuroso. De hecho, hasta el día de hoy, la arquitectura se basa en la arquitectura de ellos. El gobierno actual democrático, las leyes del entonces, ¿en qué se basan? En las leyes de ellos. Vivía la estabilidad económica, la estabilidad cultural y la estabilidad económica en ese entonces. Y se levantaron unos cuantos por ahí que le llamaban los del camino, que dijeron, no señor, el único rey de reyes y señor de señores se llama Jesús. Y ese imperio podría traerles estabilidad en todo sentido,
Pero cuando decían, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el más grande? Y tenían que decir el César, dijeron, no, es Cristo. Y hasta dieron su vida para declarar que el único Rey de Reyes es ¿quién? El Señor Jesús. Por eso debes aferrarte a Él, a ese reino. ¿Por qué? Porque ese reino que empezó en tu corazón algún día se hará visible. Y pronto, escúcheme bien, todo ojo le verá. Por eso te digo, vive como un ciudadano del reino eterno, sea con fe, con santidad y con lealtad a Cristo. ¿Cuántos queremos vivir así? Cuarta aplicación, prepárate para qué. Lea lo que dice ahí la oposición, pero mantén firme la esperanza. Y este mensaje, esta conclusión escatológica, no va a ser del agrado de muchos aquí en esta mañana, pero es la palabra de Dios y debo predicarla. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué recibirá? ¿Qué sufrirá? Persecución. Y suena muy contradictorio este mensaje del apóstol Pablo con el mensaje que hoy en día se pregona en las redes sociales de algunos que quieren utilizar el púlpito, la plataforma, para anunciar cosa contraria a lo que dice la Biblia. Y dirá que con solamente haciendo acciones simples, como dando una ofrenda, como simplemente declarando, atando, desatando, va a venir bendición y estabilidad de parte de Dios a nuestra vida. Cuando el mismo apóstol Pablo y el mismo Jesús dijo, en este mundo tendréis que aflicción. Por eso creo que le estoy hablando a aquellos que mantienen la esperanza en el reino venidero de Jesucristo. Aquellos que saben que aquí, en este mundo, en esta tierra, en vez de encontrar las cosas fáciles para el creyente, van a encontrar siempre ¿qué? Oposición. En Daniel 7, cuando hablaba de las grandes bestias y que la última bestia al final saldría de su cabeza un cuerno pequeño que hablará arrogancias y va a perseguir a los santos. Hasta el día de hoy eso se ha cumplido. Y vemos el Imperio Romano cómo destrozó a los cristianos de la iglesia primitiva. Y vimos después cómo el Imperio griego al final fue a Israel en el santo templo de Dios y degolló a un cerdo, un animal que para ellos era ¿qué? Impuro, y se levantó contra ¿qué? La autoridad de Dios, lo santo de Dios. Y vemos después el Imperio Romano, vimos al comunismo, cómo mató a muchos cristianos. Vimos aquí como en esta Colombia las guerrillas, los paramilitares, los chubanitas, que no me acuerdo cómo se llamaba esos, y los otros cómo se llamaban, los pájaros y los chulos, no me acuerdo cómo nos mataron a los misioneros. Vemos el día de hoy que tú no puedes decir, no, es que Dios estableció para el ser humano un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque te van a tratar de ¿qué? De retrógrado. Vemos a este mundo como se burlan de ti. Ay, es que nada más le falta que traiga la cama a la iglesia. Y se burlan de ti, ¿por qué? Porque das tu diezmo y tu ofrenda para la extensión del reino. Y te acusan. Y te dicen, usted es mojigato, ¿no? Usted es hipócrita, ¿no? Todos los cristianos son de una doble moral. Y tú dices, no, yo soy un hombre de Dios. Pero te siguen persiguiendo, se siguen burlando de ti. ¿Y cuándo va a acabar eso? Cuando Jesucristo venga por su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Así que prepárate. Ningún gobierno en este mundo va a estar a favor de la iglesia de Cristo. Sea de derecha, sea de centro, sea de izquierda. Todos los gobiernos van a dar duro. Bueno, unos más duros que otros, ¿no? Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Esa iglesia misma que va a ser perseguida, esa iglesia misma que va a recibir rechazo, esa misma iglesia algún día
Dios la levantará y le compartirá su gloria. Esa misma iglesia perseguida algún día encontrará no la justicia del hombre, sino la justicia del gran juez, que es Jesús. Así que no te dé miedo de enfrentar. Esta semana fuimos a Bogotá, algunos líderes de la iglesia, a una cumbre educativa, y me llamó la atención lo que dijo una conferencista. La generación de los abuelos es una generación de las verdades absolutas. ¿Es blanco o es qué? Negro. Nuestra generación, la que en la mayoría está acá, es de las verdades relativas. Sí es verdad, pero depende de qué. Del tiempo, depende de la manera en que lo midemos, depende de la cultura. Claro, hay verdad, pero ¿hay verdad qué? Relativa. Depende de. Y ahorita las nuevas generaciones ni siquiera van a saber qué es la verdad. Pero hay una iglesia que se levanta a decir todavía Jesucristo es la única verdad. Jesucristo es la vida y es el camino que lleva a Dios. Y última, número 5, la última aplicación. Vive con esperanza ¿qué? Activa. Vive con esperanza ¿qué? Activa y valiente. No esperanza pasiva. Hay cristianos que viven con esperanza pasiva. ¿Sabe cuáles son esos? Los que se adaptan al molde. Los que dicen, bueno, está bien, Jesucristo es el Señor, pero si a mí me toca de pronto decir alguna mentira piadosa, de pronto converger con filosofías del mundo, pues yo me adapto. No. El que vive con esperanza activa conoce cuáles son las verdades del Evangelio y las vive. Sabe que en la oración encuentran la fortaleza y no simplemente en las redes sociales son lo que dirán. No, saben que la oración es parte fundamental. Saben que venir a la iglesia es parte fundamental de su fe activa. Se mantienen firmes. Miren lo que dice Mateo capítulo 24 versos 13 y 14. Pero el que se mantenga ¿qué? Firme. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que te den la propuesta, hasta que venga la verdad relativa. No, hasta el fin. Ese será ¿qué? Salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del ¿qué? Del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones la oirán. Y entonces ahora sí que vendrá el fin. Algunos dicen que Jesucristo llega el 2030. Algunos dicen que no, que más antecitos. Pero usted que ya le he predicado sabe que nadie conoce ni el momento ni la hora. Pero Jesús nos dio aquí algún tipo de clave, de señal, y es aquel que vive con esperanza activa y valiente hasta que Jesucristo venga. ¿Va a qué? A predicar el mensaje del Evangelio. Tú no puedes vivir con esperanza mientras no prediques el Evangelio de Cristo. Porque aquella persona, aquel creyente, aquel cristiano que no vive la experiencia interna del Evangelio y la manifiesta en sus acciones, en su palabra, en su manera de pensar, ese cristiano, escúcheme bien, sabrá que su misión va a ser predicar la palabra de Dios. Y que su única herramienta que va a llevar a una vida de estabilidad y de paz es el mismo mensaje del Evangelio. Por eso, escúchame bien, Cristo pronto reinará visiblemente, pero mientras tanto predica, persevera, actúa con justicia y vive como embajador del reino. Eres digno representante de Jesús aquí en la tierra. Conclusión, escúcheme bien. Todos los imperios caerán, todos. Toda ideología será desmentida, toda injusticia será juzgada, pero el reino de Cristo permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Cristo es el Rey. La historia de la humanidad tiene dirección y la esperanza en Cristo es nuestra seguridad.